Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, depende del horario que nos estén escuchando. Le damos una bienvenida a nuestra audiencia. Estamos aquí en el estudio bíblico llamado Dios dice. La idea nuestra es presentarnos como cristianos, queremos presentar la palabra de Dios, queremos mostrarles que realmente es un placer y una bendición poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y rogamos, claro, que el Espíritu Santo utilice estos audios, utilice estos programas para hacer llegar su palabra a los corazones de las personas, ¿no? Y hacer la obra, claro está, en todos aquellos que estén abiertos a escucharla, que estén abiertos a aprender de ella, a obedecerla, ¿no? Mi nombre es Diego y bueno, y realmente de nuevo les digo, ¿no? Es un placer compartir de la palabra de Dios con ustedes. Voy a presentar a algunos de mis compañeros aquí, somos cuatro amigos. Le doy paso a mi hermano Nicolás. Así es, bienvenidos para todos los que nos están escuchando en este momento. Nuestro deseo en nuestro corazón que Dios ha puesto es que la palabra de Dios pueda fluir a través de este medio, a través de internet. Y estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad que como amigos, como hermanos que nos conocemos en una misma iglesia, nos ha dado la oportunidad de poder entender la Biblia y poder transmitirle a otros las enseñanzas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y quiero presentar a Jonathan, que está acá a mi lado también. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Sí, bueno, la verdad es eso, somos 4 amigos que lo que queremos es comunicar el mensaje de Dios a lo más lejos que pueda llegar. Y bueno, en esa filosofía, en esa razón, es que estamos aquí unidos para esto. Y bueno, nuestro deseo es que, como dijo Diego al principio, de que el Espíritu Santo pueda estar usando esto. Entendemos que estamos en un mundo hoy del conocimiento, de la información, donde hay otras herramientas, y bueno, y también hay que usarlas para la gloria de Dios y para que el nombre de Dios pueda llegar lo más lejos que pueda. Yo doy paso ahora a mi amigo Luis, que se va a estar presentando. Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches para quien nos está escuchando. Para mí es un verdadero placer tener la oportunidad de compartir este tiempo con mis amigos y de poder tener la oportunidad de llevar la palabra de Dios a cada uno de los queridos oyentes. Y un poco la idea, como decía Jonathan, es esta, ¿no? De que realmente podamos estar buscando a Dios del otro lado y que realmente tengamos la oportunidad de escuchar este audio y de realmente con un corazón dispuesto poder querer escuchar lo que Dios tiene para cada uno, buscar un poco lo que la Biblia dice, ¿no? Y le damos paso a nuestro amigo Diego, que es el que nos va a estar guiando un poco en este estudio. Muy bien. Creemos conveniente ahora tomar un momento de oración, así que le voy a pedir a mi hermano Nicolás si nos puede guiar en oración y que toda la audiencia también nos esté acompañando. Así que inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por este momento donde podemos abrir la Biblia con libertad, podemos entenderla, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Rogamos que tú nos guíes a enseñar tu verdad, Señor, que son verdades eternas, que permanecen. Y Dios, que realmente el deseo de que cada persona que esté escuchando y de cada uno de nosotros sea guardar tu palabra, Señor, para no pecar contra ti, para ser transformada por ella. Gracias por el poder que tiene ella y gracias de que a pesar de tanta persecución y ataque hacia ella, ha permanecido porque es tu palabra eterna, Dios. Oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Y hoy comenzamos ya metiéndonos directamente en el análisis del primer libro del Nuevo Testamento. Comenzamos estos estudios que vamos a llevar adelante con el estudio particularmente uno de los llamados evangelios, ¿no? En particular el Evangelio de Mateo, ¿no? El cual normalmente se hace referencia al mismo como el Evangelio según San Mateo. Y es bien importante siempre a la hora de estudiar un libro o a la hora de meternos en un libro, tener en cuenta quién fue el autor del mismo, tener en cuenta quiénes fueron sus receptores originales, ¿no? Y en ese sentido podemos comenzar diciendo que efectivamente los receptores originales fueron aquellos que conformaban la iglesia de Jesucristo. Pero también tenemos que tener en cuenta, en el caso de Mateo en particular, que el mismo fue escrito alrededor del año 40, el año 50
después de Cristo. Y la iglesia en ese momento estaba compuesta casi en su totalidad por judíos, ¿no? Que ahora eran cristianos, obviamente, al haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por tanto, podríamos decir que la audiencia de Mateo era la iglesia, efectivamente, pero sí notamos que en este evangelio en particular tiene un matiz bastante judío, ¿no? Y por tanto nos encontramos en el evangelio en sí con elementos como un vocabulario judío, o mejor dicho, con modismos judíos, ¿no? Porque la escritura en sí misma en realidad es en griego, ¿no? No en hebreo como podríamos suponer. Vemos también una asunción de que el lector conoce las tradiciones judaicas, ¿no? En la mente de Mateo. Mateo escribe asumiendo de que el lector va a conocer esas tradiciones y no las explica. Y como vamos a ver en nuestro estudio, hasta hay una genealogía propia de los judíos, ¿no? El autor, ¿qué decir del autor? Mateo, Leví, el cobrador de impuestos, el publicano, como se lo conocía en esa época, hijo de un tal Alfeo, uno que vivía y trabajaba en la ciudad de Capernaum, una ciudad protagónica en el ministerio de Jesucristo a orillas del mar de Galilea, el discípulo escogido por nuestro Señor Jesús contra todo pronóstico. Por su cualidad de publicano o cobrador de impuestos de Roma, era sumamente odiado por sus compatriotas y por los judíos en general, ya que era considerado un traidor a su pueblo y por ende un impuro, alguien que a la vista humana y de los judíos en especial no calificaría para andar con el Mesías anunciado, y menos aún para escribir escritura inspirada, ¿no? Pero como recién dijimos, contra todo pronóstico es escogido Mateo como discípulo de nuestro Señor, para andar con Él, para ser fundamento de su iglesia a través de sus enseñanzas, para escribir palabras inspiradas por Dios mismo y para que en un futuro su nombre se encuentre grabado en los cimientos de la Nueva Jerusalén, según nos dice ahí Apocalipsis 21:14. Los escritos de este gran personaje son en los que nos sumergiremos ahora, de ahora en más, en este estudio, ¿no? Para la gloria de Dios y, claro, para traer a los perdidos y para la edificación de su iglesia. Y bueno, luego de esta pequeña introducción, creo que es conveniente comenzar con la lectura directamente de la palabra de Dios. Le voy a estar pidiendo a Nicolás si nos puede leer. Vamos a estar leyendo ahí Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Nicolás. Muy bien, Mateo capítulo 1, versículo 1. Está en el Nuevo Testamento para aquellos oyentes que aún están buscando en su Biblia. Y es el primer evangelio que encontramos. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salomón. Salomón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Muy bien. Muy bien, y para comenzar con nuestro estudio, pienso que deberíamos
de primera contestar una pregunta básica y fundamental, ¿no? Que es la siguiente: ¿quién es el protagonista de este libro? ¿Quién es el personaje que inspira las palabras de Mateo? ¿Quién es Jesucristo? Como su nombre aparece allí en el versículo 1. Nicolás, ¿podrías darnos luz sobre este personaje un poco? Así es, Diego. ¿Quién es Jesucristo? Una respuesta que la humanidad se ha hecho durante muchos años y donde se han encontrado varias respuestas. Se ha respondido que Jesucristo fue un simple revolucionario, alguien que luchó por su causa, o que Jesucristo es el mejor ejemplo de amor hacia la humanidad, o simplemente que Jesús fue alguien que murió por una rebelión, que murió por lo que él entendía que era la verdad. Pero la Biblia misma nos responde acerca de quién es Jesucristo. Y la respuesta es que Jesucristo es Dios. No es un Dios aparte, no es un Dios menor, sino que es Dios mismo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y cuando la Biblia no habla de Verbo allí, no está hablando acerca de Jesucristo. Es interesante que Jesús mismo preguntó cuando estuvo aquí en la tierra qué pensaban las otras personas acerca de él. En Mateo capítulo 16 encontramos que Jesús le preguntó a sus discípulos acerca de esto. Jesucristo pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen las personas? ¿Quién soy yo? Pedro es el que responde esto, y él dice que algunos pensaban que Jesús era un profeta, o que era Elías, o que era Juan el Bautista. Pero sin embargo, Jesús confronta a su discípulo y le pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro responde a esta pregunta del Señor: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí encontramos en Jesucristo la segunda persona de una Trinidad, donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde cada uno tiene un rol específico y donde ninguno es más ni menos que otro. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es el creador de todas las cosas, nos dice la Biblia. Es Dios mismo encarnado, es la expresión de Dios en la tierra y es el Hijo del Dios viviente. Está muy bueno ahí lo que compartías, Nicolás. Veía que Jonah también me quería decir una cosita sobre el tema. Sí, cuando nosotros vemos en el versículo 1, empieza diciendo ya libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces, ya de entrada ahí está hablando Mateo del personaje central del libro y también es el personaje central de toda la Biblia. Y dice Jesucristo. Entonces vamos a hacer hablar un poquito sobre este nombre, que es un nombre compuesto. Tenemos por un lado a Jesús y por otro lado tenemos al Cristo. ¿Sí? Cuando hablamos de Jesús, estamos diciendo, lo que dice Jesús, la palabra Jesús quiere decir Jehová salva. ¿Quién es Jehová? Es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento con que se revelaba al pueblo de Israel. Y el nombre Jehová significa algo, significa yo soy, o sea, está diciendo que el único ser que tiene existencia por sí mismo y en sí mismo es solo Dios, ¿sí? Todo eso en el nombre de Jesucristo. Ahí está. Lo que está diciendo aquí, Diego, es que ese Dios inmaterial que está por encima del tiempo, o sea, que el marco del tiempo no lo comprende, Él está viniendo a este mundo en misión de salvar. Porque quiere decir Jehová salva, o sea, ese ser eterno, infinito, se hizo finito, de creador pasó a ser criatura, ¿sí? Y la palabra Cristo lo que quiere decir es el escogido de Dios, el Mesías sería, es una palabra griega, pero que en hebreo quiere decir Mesías y quiere decir el ungido, porque en la antigüedad, cuando se le ungía a un rey, a un sacerdote o a un profeta, se le ungía con aceite y era simbólico de que Dios estaba escogiendo a esa persona para un fin. Lo que está diciendo aquí es que Dios mismo, esta segunda persona de la Trinidad, como dijo Nicolás, que Dios es tres personas, y acá estamos hablando de la segunda persona, estaba entrando en nuestra existencia, en el tiempo y en el espacio, en este universo en el cual vivimos, ¿sí? Y bueno, el Dios Todopoderoso estaba tomando esta forma de hombre, ¿no? Y en misión de salvar, ¿sí? O sea que estamos hablando entonces de algo así como un ungido salvador, ¿no? Exacto. Es lo que nos estaría hablando el nombre. Ahí está, un salvador escogido por Dios, que no deja de ser Dios mismo. Ahora, y para no dejar nada en el tintero, ¿no? Me gustaría que explicáramos, ¿no? Lo que allí se menciona en el versículo 1, que dice ahí que este Jesús es hijo de David, es hijo de Abraham,
¿Qué nos está queriendo mostrar el evangelista acá? ¿Sabe una cosa, Diego y audiencia? Que cuando dice hijo acá, en realidad no está diciendo un hijo de manera directa, ¿sí? Como hablamos todos nosotros, que un padre es su hijo, sino que está haciendo alusión a que es un descendiente de estas personas. Fíjate que entre David y Jesús hay 1000 años de diferencia, y entre Abraham y Jesús hay 2000 años, por lo tanto no estamos hablando de un hijo de forma directa. No es que sean dos padres. Exacto. También nos quedamos tranquilos en ese sentido. Exacto. Entonces, dice que es hijo de David. Y bueno, y acá vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. A ver, Luis quería aportar algo ahí. Primero es importante saber cuál fue la función de David. Y tenemos que saber que David fue un rey de Israel. Y que tuvo el deseo en su corazón de hacer una casa de adoración para Dios. Pero que Dios no quería eso, ¿sí? Sino que eso iba a ser posteriormente. O sea, ¿sí? Dios se negó en un principio, ¿no? Sí, en un principio se negó, pero vamos a ver que la historia nos cuenta que Dios hace un pacto con David. O sea, a pesar de haberse negado, allí, de todas formas, Dios accede a hacer un pacto con el rey David. Sí, y esto lo podemos verificar acá en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, y dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, vemos entonces ahí la promesa de Dios de la eternidad del trono de David, ¿no? Sí, es importante ver que acá nos muestra un poco, ¿sí?, de la prolongación de la promesa, ¿no? De que este trono va a ser estable para siempre, ¿no? No es una cosa temporal, ¿no? Y que esto se va a cumplir en el Señor Jesucristo, ¿no? Claro. Jonah, tú querías aportar algo más sobre el tema de Abraham, ¿verdad? Sí, un poquito acerca de David, y como tú también dijiste hoy, Diego, que Mateo escribe a unos destinatarios que son judíos, escribe para todos, ¿sí? Pero inicialmente para unos destinatarios judíos. Entonces, estos son credenciales que él está poniendo de que este Señor Jesús venía en cumplimiento de todas estas cosas que estaban profetizadas al pueblo de Israel. Entonces, como leyó Luis, que iba a ser que un descendiente del rey David se iba a sentar eternamente en el trono, se iba a reinar eternamente, ¿sí? Y seguramente cualquier judío que leyera esto enseguida iba a entender a lo que estaba haciendo referencia a la Biblia. Exacto, ahí está. Entonces, también podemos ver, yo un poquito con David voy a contribuir algo más acerca de David en otra profecía que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 9, ¿sí? Que también está hablando acerca del Señor Jesús. Esto fue escrito aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. Lo que leyó Luis fue 1000 años antes, ¿sí? Pero vemos que todo llega a un cumplimiento, y todo se empieza a unir ahí. El hecho es de que cuando el profeta escribía esto, él lo escribía en algo temporal de ese momento, pero tenía una proyección que se iba a dar a futuro, ¿sí? Entonces, voy a leer acá, tuvo su cumplimiento, por así decirlo, parcial, o sea, un cumplimiento temporal, pero tenía una proyección que llegaba al tiempo de Cristo. Entonces, algo así como un doble cumplimiento en la profecía del profeta, ¿no? Un doble cumplimiento, exacto. Entonces, lo que voy a leer es el versículo 7, que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, o sea, el reino de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Ahí hay una profecía, ¿sí? 700 años antes, de que iba a venir alguien, ¿sí? Y que se iba a sentar en el trono de David. ¿Quién se podía sentar en el trono? Sino aquella persona que era descendiente real, ¿no? Y bueno, eso y esto también, en este contexto, está hablando acerca de la persona del Señor Jesús. Entonces, lo que nos dice también acerca de Abraham, eso es, vamos a decirlo, tocante hacia los judíos, lo que fue con David. Claro, porque dice ahí, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Abraham es más atrás en el tiempo, ¿sí? Ajá. Vamos 1000 años más atrás de David y llegamos a Abraham. Y voy a leer lo que nos dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 dice así: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá en la Biblia nos dice que Dios apartó a Abraham, ¿sí? Que era de una región, ¿sí? Donde hoy es el actual Irak, hoy, ¿sí? Bueno, él es procedente de una ciudad llamada Ur. En este momento estaba en otra ciudad llamada Aram, y bueno, y lo apartó, le dijo que dejara todo eso y que iba a ir a una tierra a la cual le iba a dar. Y que iba a levantar una gran nación, que ahí empieza el surgimiento del pueblo de Israel, en cierta medida, ¿no? Ajá. Pero está diciendo... Esa gran nación que Dios promete vendría a ser el pueblo de Israel. Exacto. Y que más adelante iba a venir el rey David, y que más adelante iba a venir el Señor Jesucristo, que Dios iba a entrar en la historia humana. O sea, está todo conectado. Está todo conectado. Y el hecho de que Mateo lo empiece así, es por ese mismo. Está como que se empiezan a unir puntos, ¿no? Es una recta, y que, bueno, ahí empiezan a saltar todos los puntos, ¿no? Que hacen que la recta esté ahí, ¿no? Entonces lo que dice el versículo 3 es clave, dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso está diciendo que iba a venir una bendición para la humanidad, ¿sí? Que también tiene su cumplimiento en algo que no nos podemos adelantar ahora, pero que va a venir a futuro, ¿sí? Pero está diciendo que este ser que iba a venir de la descendencia de Abraham y de la descendencia de David, lo que nos está diciendo Mateo, es que iba a ser de bendición para todos e iba a reinar, ¿sí? Ajá. Es muy bueno el aporte tanto de Luis como de Jonah, ¿no? Y además de conocer, quería yo, además de conocer el protagonista y de conocer, bueno, como nos decían ellos, ¿no? Las promesas de Dios a su pueblo, hay algo que cualquier lector llama la atención de inmediato al leer el libro de Mateo, ¿no? Y es que si cualquiera de nosotros escribiera un libro, ¿no? Acerca de Jesucristo, de pronto haríamos, qué sé yo, una vasta introducción, presentaríamos su trasfondo familiar o de pronto alguna de sus costumbres, qué sé yo. Podríamos comenzar el libro de mil y un formas, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué una genealogía? ¿Por qué Mateo comienza con una genealogía? Primero, ¿qué es una genealogía? ¿No? Y en segundo lugar, ¿por qué el Espíritu Santo y Mateo comienzan con una? Bien, así es, Diego. La verdad que tal vez nos sorprende a nosotros poder empezar un libro de esta forma, con una genealogía. Pero a todo judío piadoso, le interesaba saber de dónde había venido este Cristo, de dónde había descendido, de dónde había salido, cuáles eran sus padres, sus abuelos, y es por eso que Mateo decide, inspirado por el Espíritu Santo, empezarlo con una genealogía. Y una genealogía es la ascendencia genealógica, es decir, de dónde vino Cristo, el padre de Cristo, el abuelo de Cristo, el bisabuelo, así sucesivamente. Y para atrás. Y para atrás, pero lo único que va saltando algunos escalones, y en algunas ocasiones encontramos que dice engendró a tal o engendró a tal, y no es un engendrarlo directamente, sino que hay un desfasaje de genealogías ahí, porque para un judío el abuelo o el tatarabuelo seguía siendo la descendencia sanguínea. Ellos respetaban muchísimo eso y lo mantienen hasta hoy en día, el saber cuáles eran sus antepasados. Sí, pero o sea, lo que me estás queriendo decir es que no, o sea, de repente se saltean, ¿no? Ahí Mateo, algunos ascendientes del Señor, ¿ah? Y que no necesariamente es una línea que no tiene saltos, ¿no? Exactamente. Ahora, pero ¿por qué es necesario empezar con una genealogía? Si Cristo era el Mesías que realmente había muerto y que había resucitado, él tenía que descender directamente de David, del rey David, porque el pacto era hacia el rey David. Él tenía que ser descendiente de Abraham, porque el pacto era para Abraham. Un poco lo que nos hablaba Luis y lo que nos hablaba Jonah. Ahí está. Pero sin embargo, no podía ser descendiente de Jeconías directamente, ya que había una maldición establecida por Dios hacia esta persona. Es por eso que encontramos a Jeconías en la genealogía de acá de Mateo capítulo 1, pero esta genealogía, a diferencia de la de Lucas, se nos refiere acerca de José. Tenemos una genealogía en Lucas, entonces, ¿no? Sí, tenemos una genealogía en Lucas también. Pero esta genealogía es la descendencia de José, que no es el padre sanguíneo de Cristo, sino es el padre legal de Cristo. No es el padre biológico. Biológico, excelente. Ahí está. Sino que es el padre, políticamente hablando, del Señor Jesucristo. Ahora, se nos habla, ¿no? de genealogía, se nos habla, estuvimos hace un rato hablando del linaje real, ¿no? De la descendencia real de Jesús, pero si repasamos los nombres,
el único ahí indicado como rey es el rey David. Ahí en el versículo 6, ¿no? Habla del rey David. ¿Es el único rey que se encuentra en la ascendencia de Cristo o podemos encontrar alguno más? No, sin duda, como leemos ahí en el mismo versículo 6, el rey David engendró a Salomón, que fue otro rey. Pero la genealogía comienza hablando de David y lo menciona como rey porque el pacto había sido directamente hacia David. O sea, no es que no haya otros reyes, sino que menciona a David como rey para darle una trascendencia especial. Sí. Y está bueno recordar que David fue el hombre conforme al corazón de Dios y que Dios le hizo una promesa especial a él. Antes de ir cerrando, ¿no? Me quedan pendientes dos preguntitas, ¿no? Para tratar de que no quede nada afuera. La primera es algo que rompe de alguna manera con el flujo del texto, ¿no? Porque ahí vemos nombre tras nombre tras nombre, hasta el versículo 11, en donde dice que Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. ¿Qué es esta deportación a Babilonia y por qué incluirla dentro de la genealogía? Sí, cuando Dios escoge a Abraham y le dice que va a levantar un pueblo, una gran nación de él, ¿sí? Bueno, ese pueblo empezó a crecer y de alguna manera fue a parar a Egipto por un tema de hambruna que había en la tierra y demás. Y bueno, y en Egipto vivieron y estuvieron ahí aproximadamente 4 siglos, un poco más. Pero Egipto los apoderó, o sea, los empezó a usar como esclavos, que tenemos toda la historia en el Éxodo y demás, y Dios le levantó un libertador que se llamó Moisés. Cuando a través de Moisés, Dios saca al pueblo de ahí de Egipto, con mano poderosa, con una manera milagrosa y demás, y les promete algo, les promete la tierra, una tierra. ¿Qué era esa tierra? La tierra que Dios le había prometido a Abraham. La famosa tierra prometida. Exacto, la tierra de Canaán. Entonces Dios les puso sus leyes también, y le dijo a este pueblo, a esta descendencia de Abraham, de que si ellos eran fieles a Dios, si permanecían en sus mandatos, ellos sí, esa tierra iba a ser de bendición y iban a permanecer ahí para siempre. El hecho es que el pueblo no cumplió. Y bueno, y Dios empezó a castigar, empezó a enviar enemigos y demás, y enviaba profetas al pueblo para que el pueblo reaccionara y volviera a Dios. Y momentáneamente volvía el pueblo, pero de pronto, así como se moría o el juez o el tiempo que el profeta estaba, volvía de nuevo a sus pecados. Entonces, llegó un momento en que Dios dijo hasta acá, y se cumplió eso con el reinado de Nabucodonosor, ¿sí? Muy conocido en la historia. El rey de Babilonia. Exacto, ahí está, que ya era, formó un imperio ahí, ¿sí? Y bueno, invadió Jerusalén, invadió lo que era el reino del sur, porque el reino del norte ya también se había desintegrado y había sido llevado cautivo a Siria. Y bueno, se llevó a todos los judíos hacia Babilonia, y esa es la deportación. Sí, te hablo de Nabucodonosor, no te hablo tanto a Siria, porque lo que está diciendo acá es de la deportación a Babilonia. Claro. O sea que tenemos la deportación a Babilonia como un hecho trascendente en la historia del pueblo judío, ¿no? Exacto, y que fue por causa de sus pecados, y que bueno, que fue la manera que Dios usó para realmente mostrarle a este pueblo que así no va. Bueno, después pasaron aproximadamente 70 años, ¿sí? 70 años, y empezaron a volver, ¿sí? O sea, hubieron 3 deportaciones para ir a Babilonia, y hubieron 3 vueltas, o sea, desde Babilonia, y desde lo que era, bueno, donde estaban los judíos, hacia Israel nuevamente. Y el pueblo, ese país, bueno, la tierra de Canaán, esa tierra se empezó a poblar nuevamente. Y bueno, pasaron aproximadamente 4 siglos y tenemos aquí allá el personaje del Señor Jesucristo entrando. Es muy, 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 muy interesante lo que nos contás, Jonah. Y ahora la última pregunta, ¿no? Y con esto cerramos este primer estudio. Vemos ahí que el último ascendiente de Jesucristo en esta genealogía es la persona de José, ¿no? Que al menos allí no menciona que haya engendrado al Señor. Y Nicolás hace un rato nos decía, ¿no? De que José no era el padre biológico de Jesús. De hecho, ahí en el versículo 16 vemos cómo a lo largo de todo la genealogía, ¿no? Es y tal engendró a tal, y tal engendró a tal. Y José no se dice el padre de Jesús, sino que dice que era esposo de María, del cual nació Jesús. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Y por qué Mateo lo pone de esta forma? Bien, como sabemos, el nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal,
José no tuvo ningún papel humano en la concepción del Señor Jesucristo, sino que simplemente es el padre legal del Señor Jesucristo. Como bien escuchábamos de Luis y de Jonathan, era muy importante para un judío saber que un descendiente del rey David era este Cristo. ¿Por qué? Para cumplirse el pacto acerca del reinado eterno que Dios había hecho con David. Pero bien, encontramos en la genealogía a Jeconías, que era ascendiente de José, pero encontramos en Jeremías capítulo 22 versículo 30 una maldición directa hacia Jeconías y la descendencia de Jeconías. De manera que si Cristo biológicamente era descendiente de Jeconías, iba a tener una maldición sobre él. Por eso es necesario primeramente leerla esta maldición. Jeremías capítulo 22 versículo 30 dice: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, hablando de Jeconías, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. O sea que, si entiendo bien, ninguno que descienda de Jeconías podía ser rey, porque estaba impedido por Dios de alguna manera. Así es, Diego. Ninguno que biológicamente descendía de Jeconías, que lo encontramos acá en Mateo capítulo 1, en la genealogía, podía ser el rey que Dios iba a levantar. Entonces esto nos habla de que si José hubiera sido efectivamente el padre biológico de Jesús estaba impedido de ser el rey prometido, ¿no? Y eso marcaría claramente que no era el Mesías esperado. Claro. Por eso la acotación necesaria, guiada por Dios, a través del Espíritu Santo que da Mateo: José, marido de María. Y eso muestra también de que Dios no se contradice. O sea, que lo que Dios determinó en el tiempo humano, ¿sí? Que hay que decir también de que Jeconías, él, por sus pecados es que Dios le puso esa maldición. Que no fue algo, porque capaz el oyente puede decir, entonces como Dios... Pero si uno lee la historia, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No es que Dios le puso la maldición así al azar, arbitraria, claro. No, sino que realmente pecó en gran manera contra Dios y la maldición fue en consecuencia de eso. Y bueno, y determinó eso que leyó Nicolás, que se ha hablado, de que ninguno de sus descendientes iba a sentarse en el trono, ¿no? Y eso muestra también esa coherencia de Dios en todo esto, que cómo se cumple lo que Dios dice, lo que Dios determina, y que nunca se contradice así. O sea que en esta genealogía muestra las dos cosas claras, ¿no? El hecho de que Jesús de alguna manera tiene su ascendencia legal, real, por decirlo de alguna manera, y a su vez cumple con lo que Dios había pactado o había dicho en un momento con el tema de Jeconías, ¿no? Con esta maldición que caía sobre él y sobre todos sus descendientes. Ahí está. En los planos de Dios estaba todo ya orquestado, programado, y bueno, y vemos que acá que Mateo está poniendo justamente cumplimiento de todo eso. No, Dios tiene todo bajo control. Y hay cosas que han quedado en el tintero, porque se podría hablar de la profecía de Judá, acerca de Judá, que bueno y demás, ¿no? Pero se precisarían muchos programas, creo, para todo esto. Y es que la palabra de Dios es tan vasta, la palabra de Dios es tan rica que es muy difícil en poco tiempo hablar, ¿no? Sobre todo el consejo de Dios. Nicolás, decime. Sí, es interesante que encontramos nombres de mujeres y qué fueron estas mujeres en la historia, ¿no? Y animar a cada persona que está escuchando a hacer un propio estudio personal acerca de las vidas de las personas que encontramos en esta genealogía. Y especialmente llama la atención que Dios haya puesto a mujeres como Rahab, ¿no? Que cuando uno lee la historia quién fue, y la vamos a dejar por ahí para que cada uno pueda buscar en la Biblia. Para que pique el bichito. Sí, pueda responder ahí. Muy bien. Bueno, realmente ha sido un gran estudio, ¿no? Mucho para pensar, mucho para meditar, en base a lo estudiado, en base a lo aprendido. Animamos a todos aquellos que nos escuchen a que pidan a Dios el poder entender de manera adecuada su palabra. Animamos a que consideren esta palabra como la verdad revelada por Él. Y claro está, si tienen cuestionamientos, más preguntas acerca del texto, no duden en comunicarse con nosotros y hacernos llegar todas sus consultas. Les agradecemos por haber escuchado, un privilegio haber estado con ustedes, y nos vemos en la próxima edición de Dios Dice.
Para comunicarse con nosotros, puedes buscarnos en Facebook en Dios Dice Uruguay, en Twitter @DiosDiceUy o vía email a diosdiceuruguay@gmail.com.